Hermanos, muy buenos días. Quiero invitar a usted para que vaya al texto bíblico de esta mañana, Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, y de allí leeremos el versículo 26. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, y de allí estaremos leyendo el versículo 26. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Dice la gloriosa palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bendito Señor, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de ti, Señor. Te agradecemos, mi amado Dios eterno, por ayudarnos y por levantarnos cuando hemos estado en momentos de crisis. Gracias por enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos que venga, y abro comillas, un profeta, una pastora, un nuevo apóstol, cierre comillas, para que nos enseñe o nos diga algo místico, algo diferente. Solamente necesitamos tu palabra y la guianza de tu Espíritu. Ayúdanos a entender esta doctrina gloriosa, la doctrina de la neumatología. Ayúdanos, Señor, a comprender claramente quién es tu Espíritu, qué hace tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los hermanos que han venido, y gracias por aquellos que nos verán, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar enseñando, Dios mediante, la gloriosa doctrina del Espíritu Santo, y esta es la introducción, ¿no? Esta es tan solo la primera parte, y yo creo que vamos a estar acá unas 30 semanas, 40 semanas más o menos. Tenemos que hablar mucho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se habla de esta doctrina, no podemos hablarla a la ligera. Son muchas semanas, y usted va a aprender muchas cosas, hermanos. Ahora, quiero decirle lo siguiente: ¿cuántos de los que están aquí quieren aprender realmente esta doctrina? Creo que muchos, ¿cierto? Y usted necesita hacer una sola cosa: desaprenda, para que usted pueda aprender. Si usted no desaprende, usted nunca podrá aprender. Amén. Sencillamente usted va a seguir así como usted va. Como introducción, hermanos, quiero decirle lo siguiente. Mire, antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos para encontrarse definitivamente de una vez y para siempre con su Padre, el Señor dijo: es necesario que me amen, hablando por supuesto de Cristo, y es necesario de que obedezcan mis mandamientos. Si estas dos cosas se cumplirían, y eso usted lo puede ver en el versículo 15, el Señor dice: entonces yo iba, o enviaría mejor, al Consolador, ¿cierto? Al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que aquí se abre es la siguiente: ¿para qué el Señor enviaría al Espíritu Santo?
La respuesta, la misma palabra nos la enseña, para que estuviera con nosotros para siempre. Para que estuviera con nosotros para siempre. Mira el versículo 15 y el versículo 16. Si me amáis, guardad, ¿qué, hermanos? Mis mandamientos. Es decir, guardad la palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo se comprometió con los discípulos, se comprometió con usted, se comprometió conmigo a que su Santo Espíritu estaría siempre con nosotros. ¿Usted no le parece esto algo glorioso? Pero no cuando el Espíritu Santo quiera hacerlo, no, sin importar, hermano, cuál fuera mi situación como creyente, Él iba a estar con nosotros. ¿Está usted triste? El Espíritu de Dios está en usted, por supuesto, si usted ha nacido de nuevo. El Señor lo ha bendecido de una manera espiritual o económica. El Espíritu Santo estaría con usted para siempre. Hoy, querida iglesia, vamos a empezar a observar algunas características importantes del Espíritu Santo. A veces cuando hablamos del Espíritu Santo decimos sencillamente que Él viene de Dios, ¿verdad? Y decimos, porque nos preguntan, ¿y su iglesia es de sana doctrina? Sí, somos trinitarios, y allí ya pensamos que hemos metido al Espíritu Santo y estamos en un grave error en responder de esa manera. Decimos el Espíritu Santo es el Consolador y ya, hasta ahí aprendimos. Pero usted va a aprender esta doctrina de tal manera que usted, hermano, tenga una, permítame, por favor, utilizar esta palabra, una enciclopedia en su cabeza donde usted pueda defender esta verdad sin ningún problema. Amén. Voy a compartir este bosquejo de esta manera, no sin antes decirle a usted lo siguiente. Vamos a aprender, en todas las semanas que vamos a estar aquí, vamos a aprender quién es el Espíritu Santo, vamos a aprender su personalidad, vamos a aprender sus atributos, sus pronombres, sus hechos, sus reacciones, entre otras cosas. Entonces voy a compartir este bosquejo así, si usted está notando. Punto número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? Y vamos a ver de una manera muy sencilla un panorama general. Como esta enseñanza es expositiva, y vamos a estar allí parados en Juan solamente, entonces como punto 1, el Espíritu Santo es el otro consolador, versículo 16. El Espíritu Santo es el otro consolador, versículo 16. Punto 1.2. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, versículo 17. Punto 1.3. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, versículo 26, parte A. Punto 1.4. Punto 1.4. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús dijo, versículo 26, la parte B. Punto 1.5. El Espíritu Santo procede del Padre, Juan capítulo 15, versículo 26, la primera parte. Y punto 1.6. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo, verso 26, parte B. Y estaremos dando una conclusión y una aplicación. Entonces quiero preguntar, ¿está preparado, hermano? Para estudiar conmigo estas 30 o más semanas. Vamos a estudiar su simbología, vamos a estudiar la redención, vamos a estudiar la regeneración. Es decir, hermano, lo que viene para acá es algo muy maravilloso. Muy bien, punto número 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y vamos a ver un panorama general. El Espíritu Santo, para que usted anote, el Espíritu Santo es Dios. Y eso se debe dejar por sentado en esta mañana, es Dios. ¿Por qué? Tiene atributos divinos que indican claramente que Él es Dios. ¿Como cuáles? Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente y por supuesto, hermano, a medida de que vamos
recorriendo la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Vamos a tomar una enseñanza un domingo para hablar solamente de que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿el Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? Por supuesto. El Espíritu Santo es el nombre que la doctrina cristiana asigna a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo se llama la tercera persona de la Trinidad? ¿O cómo lo conocemos? Como el Espíritu Santo, o como el Espíritu de verdad. Espíritu Santo es la expresión propia del Nuevo Testamento. ¿Cómo usted le dice al Espíritu Santo? Espíritu Santo, porque así lo conocemos en el Nuevo Testamento. Acompáñeme a Lucas 1:15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Si usted, hermano, necesita el bosquejo en PDF para volverlo a estudiar, usted sabe, simplemente usted nos escribe y se lo enviamos con mucho gusto. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quiero que usted esté aquí, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Corintios capítulo 2. Estamos viendo algunos pasajes, ¿verdad?, que nos llevan o que nos muestran cómo el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 11 y versículo 12. Vamos a empezar, hermanos, a enseñar doctrina en esta iglesia más profundamente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13. Estamos viendo un panorama sobre el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Esta es una declaración que les dio, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que, hermanos. Ahora, este versículo es muy tergiversado, ¿no? Cuando se habla de danza, hablar en lenguas, profecías, dicen muchos que allí está el Espíritu de Dios, y allí no está el Espíritu de Dios. Amén. Y allí no hay libertad. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu. Nótese que está en mayúscula. Y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí nomás, ¿verdad? Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo ¿qué, hermanos? Bajo la ley. Entonces el Nuevo Testamento nos nombra al Espíritu Santo de Dios como la tercera persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento, la expresión Espíritu Santo o Santo Espíritu solamente aparece en 2 ocasiones. No hay más versículos en el Antiguo Testamento donde se hable o del Espíritu Santo o del Santo Espíritu. Acompáñenme a Isaías 63, versículos 10 y 11. Isaías, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías capítulo 63, versículos 10 y 11. Isaías 63, versículos 10 y 11, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigos, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Veamos a Salmos 51:11. Salmos 51:11. Esta es una enseñanza, versículo 11 y 12, para que usted lo sepa. Es una enseñanza donde podemos sustentar la salvación del Señor, donde podemos sustentar la salvación eterna. Versículo 11, que es el que nos interesa en esta mañana, dice David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hasta ahí nomás. Solamente en el Antiguo Testamento hay ¿cuántos versículos? 2. No se ponga a inventar los que no hay. Nomás hay 2. Ahora, la expresión Espíritu Santo hoy en día se ha transformado en la denominación neotestamentaria estándar, como le dije anteriormente, para referirse al Espíritu Santo. ¿Cómo lo conocemos? Él es el Espíritu Santo. Ahora, ¿la Biblia habla de Trinidad? No en el sentido compuesto de un nombre, nunca dice Trinidad, pero sí encontramos la Trinidad en la Biblia, encontramos de una manera muy santa y ordenada. Las palabras hebreas ruach, que allí aparece, y griega neuma, se emplean para hablar del espíritu literalmente. Es decir, literalmente se está hablando del viento, se está hablando del aire, o también esta palabra se utiliza para hablar del hálito de vida, es decir, del soplo de vida que encontramos en Génesis 2:7. En Génesis 2:7 dice que el Señor a Adán y Eva, ¿qué les dio? Hálito de vida, ¿cierto? O aliento de vida. Esa palabra aliento, literalmente, como es hebreo, significa ruach, y en griego neuma, que habla de espíritu. Por eso nosotros estamos enseñando neumateología, el estudio ¿de qué? El estudio del Espíritu Santo. Vayan conmigo a Génesis 2:7, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 7. Estamos tan solo en la introducción, hermanos. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Allí está la palabra ruach. Y fue el hombre un ser, ¿qué, hermanos? Viviente.
Por eso nosotros no es que hayamos propuesto, sino que nosotros creemos por la palabra que nosotros no somos tricótomos, somos dicótomos. Es decir, tenemos solamente cuerpo y tenemos alma. ¿Ven? Pero si usted dice, no, es que yo todavía allí como que no creo, le invitamos para que venga a estudiar, hermano. Estaremos dando una clase solamente sobre eso, ¿no? Muy bien. Punto 1.1. El Espíritu Santo es el otro consolador. Mire el versículo 16 de Juan 14. Bueno, a partir de hoy, hermano, cada enseñanza vamos a dejar como tarea aprendernos un versículo. ¿Cómo le parece? Entonces usted se va a aprender un versículo. Quiero decirle, hermanos, que hoy no vamos a hacer el examen, lo haremos dentro de 8 días. Creo que todos vengan. Y de allí vamos a meter el versículo de hoy, para que usted lo anote. Muy bien, versículo 16 dice, y yo rogaré a ¿quién? Al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es una declaración gloriosa de parte de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ahora, volvamos a mirar nuevamente esta expresión. Y os dará otro consolador. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hermano, acá tú puedes hablar, no te preocupes. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo fui consolador, ¿cierto? Yo soy consolador. Pero mire lo glorioso, y seguiré siendo consolador a través del Espíritu que mi Padre va a enviar, para que esté con ustedes para siempre. Tremendo, ¿no? Siempre el Señor iba a ser nuestro consolador. Es decir, si usted piensa que Cristo se fue y nunca más volvió, no. Él está a través del Espíritu Santo ayudándonos, consolándonos, dándonos nuevas fuerzas. Y yo le pregunto, ¿será que diariamente no necesitamos las fuerzas del Señor? Por supuesto. Desde que usted se levanta o desde que nos levantamos, lo primero que hacemos es tomar decisiones, ¿cierto? ¿Cuál es la primera decisión? Abro los ojos, me levanto. La primera decisión. Ahora, ¿qué significa la palabra consolador, hermanos? Usted va a notar. La palabra consolador significa confortador. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, a confortarnos. La palabra consolador significa tranquilizante. La palabra consolador significa alentador. ¿Necesitamos el aliento del Espíritu de Dios? Claro que sí. Cuando usted dice, hoy no quiero orar, hoy estoy sin ganas, hoy no quiero ir a la iglesia, por ejemplo, es allí cuando más necesitamos orar, ¿cierto? Y necesitamos decirle al Espíritu de Dios, por supuesto a través del Padre y en el nombre del Hijo Espíritu Santo, dame la gracia, dame la sabiduría, dame el entendimiento y dame, por supuesto, la claridad para entender que yo ya no me muevo por mis sentimientos, sino por lo que la Biblia enseña. La palabra consolador significa fortalecedor, significa estimulante. La palabra consolador significa vivificante. Esto es lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Pero a veces, hermanos, no entendemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros cuando hemos nacido de nuevo, por supuesto, y Él es, según lo que dice esta declaración de Cristo, nuestro consolador. ¿Te sientes triste? Deja que el Espíritu Santo te consuele. ¿Sientes que ya no puedes más con tu vida? Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Porque si tú no permites que el Espíritu de Dios te guíe, pues vas a entrar a una decadencia espiritual, donde vas a morir. Y quiero decirle algo, muchos hermanos, lastimosamente, y hablo en general, sin darse cuenta y siendo reformados, están muertos espiritualmente, porque piensan que por saberse unos versículos de memoria o algunas doctrinas, entonces ya con eso cumplieron la cuota de la semana. Pero quiero decirle algo,
necesitamos todos los días, no solamente saber la palabra, sino vivir la palabra. ¿Y sabe dónde es el lugar donde usted tiene que vivir la palabra? En su casa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque usted puede vivir una doble moral. Usted puede vivir en la iglesia una vida donde usted nos está mostrando que usted es santo y que definitivamente el Espíritu de Dios sí lo está guiando, pero llegar a su casa y mostrar una careta de lo que usted no es. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo es nuestro consolador? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque la Biblia lo enseña. Esta debe ser nuestra seguridad. La Biblia lo enseña. Punto número 2, hermanos. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Mira el versículo 17. El Espíritu Santo, Él es el Espíritu de verdad. Versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Que iba a venir el Espíritu de verdad, ¿cierto? Eso dice la Biblia, el cual el mundo no podría recibir. Ahora, acá por supuesto surge otra pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo, este mundo en el cual usted y yo vivimos, porque este mundo no lo podría recibir, sino solamente aquellos nacidos de nuevo? Sencillamente, hermano, porque este mundo simboliza pecado. Y el Espíritu de Dios no está donde hay pecado. Y eso hay que dejarlo muy claro, hermanos. Ahora, ¿qué simboliza el mundo? 1, pecado. Por eso, hermanos, permítame corregirle una expresión que a veces he escuchado que decimos. A veces decimos, es que nosotros no vivimos en este mundo. No, usted sí vive en este mundo. Usted sí vive. Lo que el Señor estaba allí diciendo es que al nacer de nuevo en Cristo Jesús, ya no hacemos lo que hacíamos antes. ¿Sí me hago entender? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que esas obras malas que este mundo nos dirige a hacer, ya no las hacemos. Pero vivimos en este mundo y un día el Señor nos llevará a su reino eterno. ¿Qué significa la palabra mundo? ¿Qué simboliza? Simboliza contaminación. ¿Sabe qué más simboliza la palabra mundo? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Quiero decirle algo, hermano, que posiblemente, bueno, no sé si le molesta a usted, pero cuando nosotros nos vamos alejando poco a poco de la iglesia, empezamos a morir espiritualmente. Y no nos damos cuenta. Y ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no nos interesa estudiar. La palabra mundo significa o simboliza inmundicia. ¿Sabe qué más significa? Suciedad. ¿Qué dice el apóstol Juan? Allí en 1 de Juan: el mundo y sus deseos son pasajeros, pero los que permanecen y hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, estos permanecen para siempre. ¿Quiénes permanecen para siempre? Los que hacen la voluntad del Padre, no del mundo. Pastor, hoy no vengo porque me voy por allá para Mesitas, que hace tiempos que no voy a piscina y quiero como estar un poco más negro. Mírenme cómo estoy de blanco. No, mi hermano, no cambies el culto por algo. Tú puedes organizarte bien
Puedes... ¿A cuántos minutos queda de camisitas? Como a 1 hora. a 1 hora. Terminamos el culto a mediodía, de allí coges tu vehículo o sales a la autopista, llegas a la 1:30, almuerzan, van a la piscina y acá están a las 6 de la tarde. ¿Sí o no? Si fuera así, lo podríamos hacer. Pero no cambies, hermano, los cultos. Escúchame, hermanos, el mundo es todo aquello que desagrada al Señor. ¿Y usted sabe cuál es el único lenguaje del mundo? La mentira. Nada más. ¿Qué te ofrece el mundo? La mentira. El mundo a ti te ofrece fama, ¿sí o no? Riqueza, dinero. La gente, cuando no ama al Señor, te alaba. ¡Oh! ¡Qué hermosa amistad la que tengo! Tú eres el mejor, como tú no hay nadie. Pero son palabras que no están en el concepto de la Biblia. El Señor que nos dice, ustedes son pecadores, merecen el infierno, son gusanos, sin Cristo no son nada. ¿Cierto? Pero como a veces nos gusta más la fama. Ahora, ¿por qué el mundo jamás puede recibir la verdad? Porque el Espíritu Santo no está en aquellos que no aman a Cristo. Y si para ti es más importante el mundo, Cristo a través de su Santo Espíritu no puede morar en ti. No te engañes, hermano. No te engañes, hermana, que estás en esta mañana pensando que porque haces unas oraciones, o pensando posiblemente que porque te sabes la confesión bautista, o porque tienes muy buena homilética, entonces ya con eso el Señor está en ti. No te engañes. Para que el Espíritu de Dios more en nosotros, debemos haber muerto en Cristo Jesús y vivir solamente para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque los que moran en Cristo, porque cuando el Espíritu está en nosotros, sucede dos cosas. Uno, según el versículo 17, el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En ellos. ¿Quiénes son ellos? En aquellos donde el Espíritu de Dios está. Y número dos, el Espíritu Santo estará con ellos. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, nos va a guiar a tomar buenas decisiones. Cuando usted toma malas decisiones, usted no puede decir, es que no sabía, es que no lo entendía, estaba cegada. No, no, no. No, hermano, no inventemos lo que no es. Es porque no le diste la bendición del Espíritu Santo para que